una gran historia del Domo de Florencia y quiero viajar a través de ti, Rafael. Bienvenido al programa. Gracias, Faga. No, sí, es que traes un gran tema. Nos vas a hablar de la cúpula del Domo de Florencia. Así Sí. es. A ver, empiézale. A ver, miren, hay que ponernos en contexto, ¿no? La Catedral de Florencia es una de las cosas más bellas que he visto en todos mis viajes, ¿eh? De verdad, de verdad. De las cosas hechas por el hombre, no me deja de sorprender. No me deja de sorprender. Y ahora que sepas la historia, ya fuiste, me estabas contando, ¿no? Sí, Y- le estaba diciendo a Rafael que cuando fui llegué con una de mis mejores amigas y llegamos de noche. Y estaba la ciudad iluminada, ya sabes, con esas luces amarillas cálidas, ¿no? Y lo veo, estábamos de lejos, te lo juro que corrí a tocarlo, porque no sabía si era real lo que estaba viendo mis ojos. Te lo juro, una necesidad de ir a tocar de qué estaba hecho lo que yo estaba viendo. Me Cuéntame. pasó lo mismo. Ya, hasta le decía a Fabiola fuera del aire, parecía sopa de pasta. Es que está impresionante el detalle. Sí, sí, sí. Miren, la cúpula es la joya de la corona. En la época medieval, casi que todo giraba en torno a la religión. Y este proyecto para hacer la cúpula se empieza a finales de los 1200. Ellos lo que querían era que las ciudades rivales, Florencia, estaba contra Siena y Pisa. Y estas ciudades rivales, pues lo que buscaban cada una era tener como la mejor iglesia, porque todo giraba en torno a la religión. Obviamente tenían otro tipo de rivalidades, ¿no? Sobre todo políticas o este conflicto que nos cuenta, si lees la vida de Dante, ¿no? El conflicto entre los güelfos y los gibelinos. O sea, todos estos conflictos políticos. Pero Florencia tarda 150 años y no había puesto el techo de su catedral. Ah, sí. Y no lo había puesto porque no tenían cómo, porque no sabían. Entonces, de hacer una obra impresionante, impresionante, si han ido a Siena, en Siena hay una parte que se llama, creo que es la Ventana del Paraíso. Era parte de una biblioteca que hizo un papá. A mí me sorprendió. Y luego vas a Pisa y bueno, Pisa, más allá de que el campanario se empezó a inclinar, pues, está hermosa Sí. la catedral. Pero Florencia, que había hecho una iglesia más grande, se estaba quedando muy atrás y además haciendo el ridículo, Fabiola. Y estaba haciendo el ridículo porque no sabían cómo ponerle el techo. Fueron tan ambiciosos, incluso decían, es que Dios nos castigó porque quisimos ofenderlo con nuestra vanidad y la gente ya no sabía ni qué hacer. Van a lanzar a principios de los 1400 un concurso. El que tenga una idea venga. Y las ideas que llegan son muy absurdas. Como que no, a nadie le gustan. Entonces se enfocan en mejorar el baptisterio. Ajá. Y lanzan un concurso para ver quién va a decorar las puertas del baptisterio. Y ahí llega un joven, hijo de un relojero, Fabiola, Sí. que se llamaba Filippo Brunelleschi. Y Brunelleschi va a competir en la gran final para ver quién decora las puertas del baptisterio contra un joven que se llamó Lorenzo Ghiberti. Lorenzo Ghiberti, dice Giorgio Vasari, que fue un gran cronista del Renacimiento, que nace en la mejor época para los bastardos. En el sentido etimológico de la palabra, no una mala persona. No, exacto. Porque muchos hijos ilegítimos se pudieron desarrollar en esa época como no se hubieran podido desarrollar en otra. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, Lorenzo Ghiberti. Y Ghiberti le termina ganando a Brunelleschi el concurso de la puerta del baptisterio porque Brunelleschi se adelanta mucho a su tiempo. Hace una obra, tenían que hacer, es el sacrificio de Abraham, ¿no? Cuando le pide que sacrifique a su hijo y aparece el ángel, le dice al último minuto. Pero él hace una escena en donde casi que le va a enterrar ya el cuchillo a su hijo en el cuello y si tú lo piensas bien, si te piden ese sacrificio, pues lo que quieres es que la otra persona no sufra, ¿no? Y dices, bueno, pues me lo está pidiendo Dios y tú no Sí. sabes que es prueba de fe. Y eso lo entiende Brunelleschi cuando nadie más... Eso es el humanismo en el arte, pero nadie lo entiende. Pierde el concurso y él se va. Se va de Florencia triste. Y ahí les va lo interesante. El mundo siempre tiene como la manía de ver al futuro, de pensar en el futuro. Y decimos frases trilladas. Es que la historia se repite. No, es que es lo mismo. Ni sabemos por qué, pero yo digo que se repite y eso lo he visto. Pero Brunelleschi mira al pasado. ¿Qué hay en nuestro pasado que podamos rescatar?
hace algo que nadie hacía porque el pasado de Italia era un pasado pagano. Las cosas del pasado que había en Italia, en Roma específicamente, que es a donde se va Brunelleschi, eran paganas. Sí. El Coliseo. El Coliseo, el circo romano. El circo romano, el Panteón. Bueno, el Panteón es la clave para la cúpula de Brunelleschi. ¿Recuerdas el Panteón? Sí, sí, Busquen sí. el Panteón de Roma, que es una estructura que también tiene una cúpula. La de Brunelleschi es octagonal y tiene arriba un óculo. Un espacio ahí para que entre el... Bueno. Viendo el Panteón, de hecho se va con Donatello, uno de los grandes del Renacimiento, con Rafael, con Leonardo. Bueno, se va con Donatello, regresa a Florencia, pero siendo nadie, el hijo de un orfebre, cuando mucho un relojero desconocido, que había ido a estudiar por su cuenta quién sabe qué, y había perdido un concurso. No es nadie Brunelleschi. Y él, después de estudiar el pasado, regresa a Florencia y les dice a los encargados de la iglesia, tengo la solución. Pero no les voy a decir a menos que me den el trabajo. Fíjense qué buena forma de pedir trabajo. Sí. ¿Quieres que te diga cómo lo voy a hacer? Contrátame, si no, no te digo. No, pero danos un adelanto. No. Brunelleschi no tenía el mejor carácter del mundo. Era alguien... Las crónicas lo describen como alguien pequeño. Dicen, era pequeño, era de medio irascible, era un genio y era poco agraciado. Entonces, no caía muy bien en Florencia. Ahora es un ídolo, ¿eh? Sí, un no. ídolo. Brunelleschi es un ídolo. Está enterrado ahí, por cierto, en la catedral. Entonces, Brunelleschi, cuando le están insistiendo mucho, dice Giorgio Vasari, este gran cronista del Renacimiento, que además pinta también, los frescos de la cúpula los termina pintando. Vasari cuenta que Brunelleschi saca un huevo y le pega en la mesa y lo parte por la parte de abajo y quedan como 3/4 de huevo y lo deja parado. Y dice, así voy a construir la cúpula. Si saben cómo hago eso, saben cómo. Y si no saben, ahí me llaman. Se va, lo mandan llamar después, le dan el trabajo y termina trabajando enfrente de Lorenzo Ghiberti, que había hecho las puertas. O sea, están enemigos ahí trabajando uno frente a otro. Lo que va a hacer él es algo que a nadie se le había ocurrido. ¿Por qué es difícil ponerle techo? ¿Por qué se habían tardado 150 años? Si nos están escuchando arquitectos, ojalá nos expliquen, pero les voy a decir lo que yo entiendo. En las construcciones medievales se construía con una cosa que era construir un armazón de madera, cimbra se llamaba. Construyes una cimbra de madera y arriba pones las piedras en forma de arco, sobre todo en las construcciones góticas. Y la Catedral de Florencia empieza como un proyecto gótico. No es totalmente gótica, pero sí empieza como un proyecto gótico. Construyes esta cimbra, pones la argamasa, las piedras y luego quitas la cimbra ya que se seca todo y a veces se te puede caer. Bueno, ellos tienen que construir una estructura de madera que llegue a los 100 metros de altura. No hay cómo, Fabiola. No hay cómo. Entonces, habían hecho miles de propuestas. Por ejemplo, unos entre banqueros, políticos, los encargados de este consejo de la ópera del Duomo, o sea, de los encargados de la revisión de la iglesia, habían propuesto llenar la iglesia de tierra, esconder monedas de vez en cuando y cuando terminaran de construir, pedirle a la gente pobre que entrara a sacar la tierra y las monedas que se encontraran se las llevara. No, bueno. Entonces, eran ideas así que decían, ¿y de dónde sacamos la tierra? Exacto. Y, o sea, no, va a estar, ¿cuánto van a tardar en venir los voluntarios a sacar monedas? Y dicen, no. Pero ya eran medidas desesperadas, porque tenían años sin el domo. Ya estamos en 1420. Cuando empieza la construcción del domo es 1420. Llevan desde finales de los 1200. Ahora, los 1300 en Europa fueron terribles. Terribles. Pero cuando yo les digo terribles, son terribles. Desde papas secuestrados hasta 3 papas al mismo tiempo, hasta antipapas, que es un papa ilegítimo. No crean que es algo del diablo. Pero les había ido muy mal y no aprendían. Y siguen sin aprender, ¿eh? Luego les cuento por qué en Florencia no aprenden. Se les inundó. ¿Supiste que se inundó en los 60 Florencia? Sí. Y quedó... Y se va a volver a inundar porque no han hecho nada por detener las crecidas del agua. Y los hundimientos. Entonces, Brunelleschi dice, la respuesta para mejorar como personas, como sociedad, como humanidad, no está en el futuro, está en los valores del pasado. Claro. No hay que negar el futuro, no hay que negar el progreso, porque te voy a decir algo. Brunelleschi se está enfrentando a una corriente sumamente religiosa y él va a introducir una corriente clásica. Y a partir de que llega Brunelleschi, Florencia se debate entre una corriente religiosa y entre una corriente clásica. Y los pintores empiezan a hacer obras paganas. El nacimiento de Venus de Botticelli, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Que gente en Florencia dice, no,
Eso es del diablo. Y la cúpula seguía levantándose y levantándose y levantándose en tiempo récord. Brunelleschi construyó máquinas, construyó elevadores, construyó máquinas que podías cambiarle un perno de este tamaño de madera, no crean que algo... Pero al final él era relojero, sabía mucho de estos mecanismos. Y construyó máquinas que podían subir el material, pero también bajarlo. Que eso era importantísimo, porque como quiera lo subes, pero para la bajada, con una polea no es tan fácil. Subirlo sí, pero ¿cómo controlas la bajada? Él construye máquinas que van a permitir eso y termina la Catedral de Florencia. Y cuando la termina, la gente se da cuenta que ahí está. Que todo lo malo que vivieron tiene sentido si aprendes de ello. Para eso sirve la historia. Sí. No para ver que no se repita, para aprender de ella. Y si te pasó algo malo, pero aprendiste de ello, entonces valió la pena. Y con eso. Y fíjate que viene bien a cuento su historia porque él pierde un concurso que cuando vayan vean las puertas porque son también de una perfección en el tallado que también vas y te quedas horas viendo lo que te están explicando. ¿Sabes cómo les dicen? Hoy nos dijo Rafael. Las puertas del paraíso, sí, las llamó Miguel Ángel. Las puertas del paraíso las llamó Miguel Ángel. Y entonces, justo, ¿no? Es recordar ese pasado, levantarte y hacer algo porque hoy se conoce, no como la catedral, bueno, sí, pero es el domo de Florencia. Sí. O la cúpula de Brunelleschi, lo llaman muchos. También. Bueno, pues muchas gracias. ¿No? Sí, ya vámonos a viajar.